uno en Rosario y nos fueron a buscar otra chica y preguntaron por mí. Uy, qué terror, sí. Me tuve que guardar un mes y me sacaron para afuera. Sí. Y nosotros nos exiliábamos, teníamos un criterio para el exilio, que era mantener ¿Cuál era? Que era al revés de lo que quizás hacían otras organizaciones, Montos y otras organizaciones que iban y los compañeros salían y se exiliaban como podían. Nosotros no. Hacíamos centro de lugares de exilio donde trabajábamos, militábamos para un partido hermano que compartía nuestra forma de pensar en general y que nos recibía. Entonces trabajábamos, militábamos y estábamos ahí organizados. Entonces me tocó trabajar primero. Claro, era un exilio que seguía un determinado modelo, un determinado esquema de... Sí, que era... no irse por ahí a cualquier lado a donde se podía. Claro, no. Nosotros llegábamos ahí y nos estaban esperando. Entonces... Un exilio con disciplina, diríamos. Sí, con disciplina, pero también con contención. Claro. Porque se iban a encontrar con compañeros. Claro. Entonces no es lo mismo pasar el exilio como llegaste y con quién te encontraste y cómo pudiste, que llegar y estar ahí entre compañeros argentinos, y además era un lugar en donde los compañeros que salían con opción de la cárcel de acá también iban ahí. Entonces, bueno, éramos los que habíamos venido sin pasar por la cárcel, los que salían de la cárcel y hacíamos campañas por los compañeros que estaban acá adentro, y además juntábamos mucha plata para... nosotros teníamos una editorial que la llevábamos de acá, de Buenos Aires allá, y trabajábamos todos. Yo particularmente cuando llegué, como no tenía... La verdad que en esa época se compraba todo en Colombia, se compraban las visas. Sí, y ahora también. También, me imagino. Presumo. Claro, bueno, con todo respeto, digo. ¿No? Claro, pero como mis viejos no tenían plata para darme, para comprar, yo intenté buscarme por el trabajo la posibilidad de conseguir. Y la visa, y entonces empecé a trabajar primero en una clínica de cardiología, la Yayo, que era una clínica muy importante de cardiología. Eras ya una enfermera entrenadísima. Sí, de noche. Sí, pero no había tenido la posibilidad de ir a buscar, de tener el título. Por lo tanto, tuve que hacer que me hicieran todo el trámite acá, llevarlo a Colombia, y lo juré en la embajada, ante el embajador, hice el juramento hipocrático, y recibí el título, porque no lo había tenido. Fíjate que notable. Claro, entonces ahí tuve el título y empecé rápidamente a tratar de que trabajar. ¿Y te costó ir a la embajada? Y no, porque yo necesitaba trabajar. Viste que la necesidad tiene cara de hereje. Bueno, entonces, fundamental. Ya se va donde haya que ir para poder trabajar, claro. Sí, y era, bueno, y empecé a trabajar en una clínica de cardiológica hasta que en Colombia había un tope para los extranjeros en los lugares de trabajo. Claro, como un número clausus. Claro. Y entonces ahí a esa clínica venían de todos lados a especializarse en cardiología, por lo tanto estaba cubierto el cupo y no pudieron renovarme más. Entonces no conseguía eso, y entonces me ofrecieron ir a trabajar a una clínica psiquiátrica estatal. Sí, y de la cardiología a la mente. Sí, a la locura, que es la que te provoca la cardiología. Es el motor de la cardiología. Sí, probablemente. Claro, sí, pero entonces eso fue impresionante, porque ahí era un lugar al pie de la montaña, hermoso, pero un desastre, no tenían... Claro, porque estaba la locura allí. Sí, la locura, pero pobre. Y la locura pobre es la peor de las locuras. Sí, la locura sin ropa, sin recursos. Nada, claro. Que a la noche a lo mejor se pegaban un palazo por una frazada. Noches de infierno. Sí. Claro, total. Entonces yo a la mañana, cuando venía, porque hacían frío, entonces les hacía salir yo toco la guitarra también. Entonces... Pero ¿cómo no trajiste la guitarra? No, hace mucho que no toco. Entonces llevaba la guitarra y a la mañana, para que se calienten, la sacaba a las pacientes al patio, al sol. Sí. Y entonces le dábamos palo, ¿entendés? Sí. Todas esas cosas que a ellas les gustaba bailar. Entonces a las 10 de la mañana por ahí organizaba una fiesta con música, que por supuesto los que estaban haciendo terapia me decían cortala, ¿para qué? Para que entren en calor
y me enseñan a bailar de paso. Claro, de esto habría que haberlo filmado. No, sí, total. Un corto para el Bafisi, pero no había Bafisi. No había Bafisi, no había cortos, no había nada. Había enfermos mentales. Sí, y además lo saqué a pasear. Yo me acordaba, ¿viste la película Atrapados sin salida, que salen a pasear? Bueno, los sacaba a pasear y los llevé a pasear a la Catedral de Saras y Baté. Sí, claro, esa catedral asombrosa. Asombrosa. También un poco infernal a su manera. Total, sí. ¿Te imaginas cuando estaban los pacientes ahí abajo? Claro. Eso a cualquiera le puede provocar una claustrofobia. Total, así que los tuve que sacar rápido, sí, porque ya casi que se me perdían. Claro. No, pero fue apasionante. Sí, qué notable, qué historia fenomenal. Es más, que te cuento una que nosotros se me escaparon unas pacientes, porque eran medio de puertas abiertas, más por cómo era que por un problema ideológico, el tema de puertas abiertas. Se escapaban. Se escaparon, eran de mi salón, de mi servicio. Yo tenía mujeres agudas, que son las más, nosotros las mujeres agudas, las más locas. Sí, y generalmente tenían problemas casi irresolubles. Claro, sí. Pero se nos da casi para el lado del poder. Todas las mujeres, por lo menos lo que yo vivía ahí en esa sala, era que todas eran Regina Once, claro, que era una mujer que tenía una secta en Colombia. Lo recuerdo perfectamente y yo he vivido ahí también. Que además avanzó sobre el campo político Regina Once. Claro, que hacían las movilizaciones con una escoba porque decían que iban a barrer el mal. Que eran las brujas. Sí, total. Entonces, bueno, todo eso hasta que se escaparon y las detuvieron en el pueblo, porque nosotros estábamos lejos del pueblo. Y entonces vino una mucama a la mañana y me dice: ay, señorita, usted no sabe, están detenidas y los hombres hacen cola para violarlas. Ah, no, les dije, eso sí que no. Me fui allá a buscarlas y les dije a los de la policía, me fui con una ambulancia y todo a buscarlas, y les dije, y dígales a los que estuvieron acá que tienen una infección terminal. ¿Y dio resultado? Mira, no sé, pero me contaron que los tipos andaban buscando... Claro, ¿qué quiere decir? Si los tipos hacen cola para violar mujeres dementes, evidentemente son de tal grado de bestialidad. Claro, pero no es patrimonio solo de Colombia, habrás podido saber. No, claro que eso no. ya es de masas ahora. Es que no, sí, ocurre, claro, como arma de guerra. Eso fue hace 30 años, pero se daba el atraso y la situación que había, llevaba a eso. Y la verdad que era una situación terrible, pero que eran mujeres que venían, además, viste que en Colombia además había lo de la esposa y la querida, y sí, que estaba blanqueado. Admitido. Total. Los jueves para que salgan las mujeres. Había zonas en el campo que los padres tenían derecho de pernada, digamos, en la primera... relación era con el padre, unas cosas terribles del atraso. Una cosa imposible de creer, pero muy real. Sí. Pero existía. Entonces, bueno, imagínate, en ese marco, en esa situación se podía dar. Pero, bueno, todas esas peleas. Sí. Y diga, Vilma, ¿cómo te transformaste en una enfermera? Además de una guapa chica de izquierdas. Ah, muchísimas gracias por la guapa chica. No. Yo creo que a mí me gustaba... Bueno, mi papá siempre me decía, yo te voy a dejar lo que vos puedas hacer. Hasta ahí me da, entonces dale para adelante con lo que quieras hacer. ¿Él a qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Él era docente de una escuela técnica e instalador de gas. Y mi mamá era ama de casa. Ahora era del pueblo, no estaba en el campo. No, era del pueblo. Ellos eran del pueblo. Y entonces, bueno, empecé a pensar qué quería... La verdad que me gustaba ser asistente social porque siempre me impactaron los temas sociales. Sí, evidentemente. Y entonces... No sé si siempre, no podía adivinarlo, pero quizá muy tempranamente. Claro, ¿sí? Entonces peleábamos en la escuela y hacíamos intentos de centros de estudiantes que en esa época estaban medio... Era difícil armarlos. Claro, floreciendo, pero ahí. Además yo iba a una escuela de monjas, por lo tanto tampoco era tan sencillo. Pero las monjas eran... Quizá paradójicamente, sí. Entonces estaba más fácil casi que en la escuela permisivo que en las escuelas convencionales. Exactamente. Y bueno, y entonces empecé a pensar en ser asistente social. No quería ser médico. Médico no, porque
me parece que era que no me bancaba la muerte, la responsabilidad de la muerte, ¿viste? Entonces empecé a ver que asistente social tampoco era chocar contra la pared porque no se podía resolver mucho. Y sí, pero sí no, es algo quizá un poco decorativo. Sí. Claro, entonces, pero me gustaba la medicina. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Y empecé a buscar y me salió la enfermería que tiene de todo. Sí. Tiene de medicina, tiene responsabilidad sobre la vida de la gente, porque si la enfermera no avisa a tiempo, el médico no tiene cómo actuar. Te reflexionaste con mucha anticipación, porque hoy en día la demanda de enfermeras y de paramédicos en los Estados Unidos y demás es inmensa, es mucho mayor que la de médicos. Claro, entonces, y también tiene de asistente social, porque uno si trabaja en un hospital público, de verdad hace mucho por el paciente. ¿Seguro? Entonces, bueno, me fui a estudiar la licenciatura en enfermería a la universidad en Rosario, y me hice... La del litoral. Y elegí ser enfermera, ¿me entendés? Y eso está bueno, porque a mí me gusta ser enfermera. Claro, es evidente. Lo ha sido, definitivamente, fue un trabajo por que era esa gran ofensiva que hicieron sobre las fábricas de Villa Constitución, sí. Que dieron una lucha impresionante y que fueron atacadas por metalúrgicos, básicamente, sí, claro. Metalúrgicos, fueron atacadas por el sindicato de Lorenzo Miguel y por las 3A, que ya empezaban a hacer acciones, y cayeron todos. Crímenes. Total. Y nosotros entonces me acerqué al Partido Socialista de los Trabajadores, que tenía un equipo de salud, de médicos y de personal que iba a atender clandestinamente a Villa Constitución a los trabajadores que le habían negado la obra social para ahogarlos, de metalúrgicos le habían negado la obra social. Entonces lo que hacíamos era ir todas las noches cuando apagaba la luz, cuando oscurecía, rotando de una casa a la otra de las familias para poder atenderlos y de llevarles remedios y derivar, si había alguna necesidad de derivar, llevándolos nosotros de vuelta con los autos, con los que entrábamos. Claro, que notable. Bueno, y de ahí ya empecé a militar. Claro, en aquel hervidero tremendo. Claro, cuando ya por lo menos el partido no tenía locales, o sea, directamente en la clandestinidad. Sí, pero los tuvo y los tiene, y observa en la Argentina un crecimiento curioso que no se da en otros países. ¿De la izquierda? Sí, de la izquierda más bien, y de la izquierda trotskista fundamentalmente. Sí, claro. Yo creo que porque sí. Vos mirás, en el mundo no hay trotskos. En Colombia bueno, sí. Pero en España y en Francia hay. Hay, sí, pero son pequeños grupos. Bueno. Y acá a mí me parece que se robustecen, tienen publicaciones. Sí, es cierto que nosotros nosotros venimos de una corriente que estaba dirigida por Nahuel Moreno, un compañero nuestro, referente internacional. Era legendario, sí. Claro, que fortaleció las organizaciones trotskistas en América Latina. Nosotros tenemos un partido importante en Brasil, es decir, por ese trabajo, sí, es verdad. Y se instaló y se quedó. Es verdad, acepto todas estas correcciones porque en Brasil sí es verdaderamente importante. Bueno, en Perú también, sí. Es decir... esto Trotsky no lo podía haber imaginado, ¿no? Claro, pero bueno, pero de cualquier manera, yo creo que lo que ha pasado ahora, que ha habido una pérdida de votos importante del gobierno, que seguramente fue el sector más de centroizquierda que salió a buscar una alternativa por ahí, porque creo que lo último que ha hecho el gobierno ha alejado mucha gente. Estos 4 millones de votos que perdió
tienen que ver con, sí. tienen que ver con los Milani, tiene que ver con Jaime, tiene que ver con los trenes, tiene que ver con la entrega de Chevron, tiene que ver con todas esas cosas que no tienen, que llevaron a que haya todo un sector de centroizquierda que se vaya del kirchnerismo y que salió a buscar y encontró a la centroizquierda muy a la derecha, y entonces encontró mucho, empalmó con la izquierda. Y por eso hicimos entre toda la izquierda, que no es solo la izquierda trotskista, pero que tiene mucho protagonismo de la izquierda trotskista. No es solo, por eso es que pesa sobre ustedes y sobre la izquierda en general, trotskista y no trotskista, esa especie de San Benito de que no consiguen nunca unirse, claro, y formar una fuerza y justamente considerable, nosotros somos la nueva izquierda porque tenemos la concepción de que ese es el desafío, y es lo que hemos venido buscando. Porque nos parece que no alcanza con hacer un frente de izquierda cerrado de los trotskistas, que se necesita hacer un movimiento más amplio que plantee un marco de unidad donde cada uno pueda ir con su pasado, con la tradición de la que viene, si viene de la izquierda social, si viene de la izquierda política, porque existe izquierda mucho más que por fuera de los partidos, que por dentro, digo, de los partidos, y que uno tiene que tener una iniciativa que logre hacer una corriente que salga de lo testimonial para hacer una alternativa de poder. Es decir, incluso en Grecia, que es donde está Syriza, una organización así, un movimiento que nuclea sectores más radicalizados de izquierda y menos, se postula como una alternativa de poder, y uno tiene que tener que aspirar a eso y facilitar que la gente no vea que uno es un núcleo cerrado de izquierda que se autoproclama. Claro, digamos que no tiene un aire sectario. Claro, ni sectario, ni autoproclamatorio, ni decir yo soy la izquierda, vengan a mí. No, aunque haya sacado muchos votos o aunque ahora haya un fortalecimiento por la respuesta electoral, pero una oportunidad para nosotros que se abre para la izquierda, para dar una respuesta que diga, que pueda significar una vez terminar con la división, pero a partir de una construcción amplia que sea alrededor de un programa. Por supuesto, nosotros decimos un programa que tome lo social, lo del medio ambiente, que no es menor en esta época, porque las corporaciones han salido a saquear, sobre todo en nuestros países, las reservas que tenemos de petróleo, de minería, de agua potable, por eso el agua vale más que el oro, y violeta también, por el tema de la mujer. Nosotros creemos que los programas tienen que ser ampliar a tomar todos esos temas que están a la orden del día en todos nuestros países y que hacen que la pelea contra el imperialismo, la pelea contra los monopolios, pasen por esos temas también. ¿Y vivís sola, Vilma? Sí, vivo con otras compañeras para compartir los gastos. Sí. Y bueno. Y lo comparten. Sí, total. ¿Eso ya es una convivencia fácil o...? No, sí, porque uno convive poco tiempo, estamos tanto en la calle, que a veces yo digo, a veces nos dicen, ay, pero no van a salir. No, la verdad que necesitamos entrar, porque vivimos mucho en la calle. Claro. Tenemos mucho tiempo de compromiso con las luchas sociales, con las tareas políticas y las otras. Yo creo que eso también te ha dado una subeducación paralela, no la remanida universidad de la calle, pero vos tenés calle, conocés la gente. Sí, total. Claro. Eso te da la calle, ir a dar la pelea. Sos hincha de Racing, pero vas a la cancha a veces. Sí, voy a la cancha y además me gusta ir a la cancha. Entiendo de fútbol porque... Estoy seguro. Porque para ser hincha de Racing, de última tenés que entender para encontrarle una explicación. Sí. Tiene igual me hice hincha tiene de Racing. Que haber una explicación. Claro. Me hice hincha de Racing por la hinchada. Porque de verdad... ¿Por lo ingenioso de la hinchada? Por lo ingenioso, por lo permanente, lo sistemático, porque vuelve y juega y vuelve y cae y vuelve a subir y la hinchada es alucinante. Sí, da la impresión de que hay como una, ya a estas alturas, una adicción al sufrimiento. Bueno, viste, yo les decía que... Pero también una historia maravillosa y quizá un futuro también maravilloso. Claro, y eso de ir a dar la pelea un poco me ganaron porque quizás tiene que ver con todo lo que hago siempre y es ir a la cancha para poder ganar. Claro, por supuesto. Y los años dedicados a la enfermería, ¿te endurecieron un poquito el corazón? Porque una enfermera tiene que pasar por cosas severas, ¿no? No digo que se vuelva insensible,
Pero hay que hacerlo. Sí, yo creo que te endurece. Querías esquivarle a la muerte, y no fuiste médica por eso quizá, pero allí también está la muerte. Por supuesto. Y está la sangre, y está el dolor y el sufrimiento. Por supuesto, pero yo siempre cuento que yo empecé trabajando en pediatría, en el Hospital Centenario de Rosario, y no pude. Dejé un día que se murió, que cuando tomé la guardia me dijeron, si este chico vuelve a hacer un paro no hay que reanimarlo, y encima había paro general, y en el Hospital Centenario, que la morgue quedaba como 3 cuadras, y me dijeron, alzalo UPA, y llevalo UPA hasta la morgue, como si fuera, porque tenía tuberculosis, y si no se podía quedar ahí. Y efectivamente, tomé la guardia, me pasó que no hubo que se murió. Era un chico divino, además. Qué atroz, qué tremendo. Entonces ahí, mientras iba llevándolo, dije, nunca más. Me voy. Y nunca más pediatría. Nunca más pediatría, obviamente, sí. No, pero en la profesión siempre, y ahora como profesora, ¿no? Sí, claro, intentando dar clase y quedarme ligada a la enfermería, aunque estoy ligada a la enfermería en los reclamos y en el reclamo de reconocimiento como profesión. Creo que ese es el desafío que tenemos, que nos reconozcan como lo que somos, que nos costó mucho conseguir ser profesionales, sí, ¿no? Porque nadie facilita nada. Yo cuando fui diputada saqué una ley de poder profesionalizarse en servicio para que la gente, que en general las enfermeras somos jefas de hogar, tenemos que bancar todo, y entonces estamos rodeadas de gente que dice qué grande las enfermeras, menos a la hora de darnos condiciones dignas de trabajo y salario para no tener que trabajar en 2, 3 lugares y además criar la familia y ponerse la familia al hombro. ¿Entendés? Porque nadie que diga defender la salud pública, que le paga a las enfermeras lo que le pagan y que les hacen a una enfermera que trabaje con 20 pacientes en esta época en que la calidad de vida se expresa cuando se internan los pacientes porque vienen muy mal a ser tratados, porque comen mal, porque viven mal, porque llegan de última. Porque son muy pobres, etc. Exactamente. Claro. Entonces, cuando vos tenés esa situación y te dicen que bien, las enfermeras, no. Entonces, creo que uno tiene que... Porque es así, tenés que trabajar... ¿Por qué hay más enfermeras que enfermeros? La verdad que eso nunca supe, porque ahora se equiparó bastante, Sí, porque se equiparó bastante, pero uno piensa en una enfermera, en una nurse, en una figura casi maternal. Claro, porque yo creo que tiene que ver con la historia de la enfermería, que era una tarea para las mujeres, y a nosotros también nos costó imponer de que es una tarea para las mujeres, fundamentalmente. Ocurren las guerras. Claro, pero nosotras, yo creo que la tarea en los sectores de cuidados intensivos, que es quizá la enfermería más de vanguardia, ¿por qué? Por la exigencia, hace que vos tengas que tomar decisiones como la de los médicos, porque como te decía antes, la tomás tarde. Decisiones inmediatas. Exacto. Entonces hace que haya muchos sectores de las terapias intensivas donde las enfermeras tienen mucha personalidad, porque la actividad te impone. Es un trabajo protagónico prácticamente. Claro, porque vos tenés que abrir y cerrar los goteos, porque si no el paciente se muere porque se le bajó la presión. Y mirar esos monitores. Exactamente, y si no te hace una arritmia, y si no la detectás, también llega tarde el médico, y vos tenés que actuar, y entonces eso hace que haya un sector que tracciona al conjunto de la enfermería, pero bueno, no logramos en la ciudad de Buenos Aires que nos reconozcan como profesionales y nos incluyan en la carrera profesional, y a nivel nacional ha crecido muchísimo la enfermería, porque hay mucha licenciada, mucha gente que hizo mucho esfuerzo para eso, pero hay mucha cháchara sobre el tema. El reconocimiento todavía no llega. En serio no llega. ¿Y por qué hay tanto obstáculo para el reconocimiento profesional? Y porque la hegemonía de los médicos en el sistema... imprescindible, ¿no? Claro, pero ellos manejan la salud de la ciudad de Buenos Aires, la salud de la nación, y entonces a las enfermeras, ellos pretenden, el modelo médico hegemónico hace que pretendan que nosotros sigamos siendo la enfermera que trabaja para el médico, y el desconocimiento de que tenemos una formación profesional que nos permite hacer diagnóstico de enfermería, decir qué necesita. Es más, en las guardias ahora hay
un servicio que hace como si fuera un preingreso, que detectan, le hacen un interrogatorio, la enfermera le hace un interrogatorio al paciente y le dice usted ya tiene que ir para allá, para acá, para cuál lado de la guardia, y bueno, y eso, en todo eso ha crecido se ocurre enfermería. algo ahí, como vos decías, en terapia intensiva, y hay que hacer una, supongo El triage, que se dice le llaman. una reanimación. Bueno, eso... La enfermera tiene que actuar por su cuenta. Claro, si espera el médico, fuiste. Pero el médico no hay más pacientes. Claro. Bueno, pero eso, hay sectores que trabajan en esos lugares que te lo reconocen, pero así globalmente falta reconocimiento para mí. Yo creo que tenemos que pelear por eso. Injusto, sí. Y hay sectores que pelean por eso, la verdad, que hay en enfermería, hay gente que la pelea bien, y en todo el país, porque en todos lados hay sectores de enfermería que pelean por ese reconocimiento, y a veces es difícil conseguir enfermeras delegadas. Sí. ¿Por qué? Porque la cantidad de tareas que tienen en los lugares de trabajo no lo facilitan. No pueden hacer un trabajo gremial al mismo tiempo. Claro.